Vamos a ver los inicios de las criptomonedas. ¿Me acompañás? Antes de empezar, déjame contarte un poquito acerca de mí. Mi nombre es Gonzalo Arzuaga. En el 96 comencé con un proyecto que era un directorio, un buscador, una especie de Yahoo para Argentina, llamado Gauchonet, que en el año 99 se lo vendimos a Terra por una cifra millonaria. Ese fue mi primer acercamiento emprendiendo en la Internet de los datos del 96 al 2000, como puedes ver acá en la pantalla. Y en esa época escribí el libro Negocios en Internet, desde el año siguiente escribí Marketing en Internet, unos años después escribimos con mi hermano casosdestacados.com, que son algunos de los libros de los 11 libros que publiqué. Pero bueno, en el 2017 encontré Bitcoin y me fasciné con todo el mundo de las criptomonedas, tal es así que armé un fondo de inversión en cripto llamado Terrífico Capital, publiqué el primer libro en Latinoamérica de tema de criptomonedas para inversores no tecnológicos y además soy editor de Crypto Insider, una newsletter semanal para inversores especializados en criptomonedas. Bueno, entremos de fondo a hablar de qué se trata cuando hablamos de dinero. El dinero tiene que tener tres atributos fundamentales. Primero tiene que cumplir lo que se llama reserva de valor. El hielo claramente no sirve como reserva de valor en el tiempo porque básicamente se pierde su calidad. Y cuando uno está pensando en reserva de valor, lo que está pensando en sus ahorros, qué hacer, dónde guardar, cómo guardar el tema de ahorro. Y el dinero tiene que ser claramente un atributo, es el tema de reserva de valor. Pero también, idealmente sería que sea medio de cambio. Entonces, por ejemplo, te imaginas ir a pagar a una farmacia con una vaca y es muy difícil, por eso se usa el dinero o las tarjetas, el dinero papel o las tarjetas de crédito o de débito. Y además, como tercer atributo, que sea unidad de medida, que puedas medir el precio, puedas expresar el precio de un bien o de un servicio en unidades, por ejemplo el dólar, por ejemplo el peso colombiano, el peso mexicano y demás. Hasta ahora el oro y el dólar de una manera venían a cumplir estas funciones. Por ejemplo, el caso del dólar, en términos de reserva de valor, es lo que usamos muchos países en Latinoamérica para mantener y preservar el valor, dado que las economías de nuestros países son bastante inestables en términos inflacionarios y pérdida de valor. Medio de cambio, en muchos países de Latinoamérica se acepta muy fácilmente el dólar para utilizarlo como medio de cambio. Y unidad de medida para expresar el precio de un bien, sobre todo en algunos países donde los objetos caros, como por ejemplo puede ser un apartamento, un auto, una moto, se evalúan directamente en dólar. El oro no sirve tanto para las tres funciones, pero sí es históricamente hace más de 5.000 años como la reserva de valor del mundo. Existen hoy en el mundo 164, como me gusta llamarlo a mí, monedas con bandera, es decir, 164 países que tienen su propia moneda, cada una tiene su propio dinero y está regido básicamente la emisión por el presidente de ese país, el presidente del Banco Central, con más o menos discreción y más o menos controles por parte de otros mecanismos de gobierno. Básicamente cada país tiene su propia moneda. Y esto en realidad dio nacimiento a una sola moneda que es transnacional y que es realmente mundial. Digital además, y estamos hablando obviamente del nacimiento de Bitcoin a fines del 2008. ¿Qué pasa? Hubo una revolución donde el dinero finalmente pasó a ser digital. Hasta este momento el dinero era todo físico, papel, más allá de que muchas veces la gente dice, bueno, pero el home banking es dinero digital. Parcialmente correcto, el home banking es básicamente acceso digital al dinero físico de una manera. Entonces, con Bitcoin podemos ver que es la primera vez que el dinero se hace digital. Y como ser dinero digital tiene particularmente dos grandes funciones o dos grandes ventajas. Uno es que es líquido y otro que es programable. Líquido, ¿qué quiere decir? Que como si fuera un goteo. ¿Por qué nosotros estamos acostumbrados a cobrar un sueldo cada 30 días o a pagar el alquiler cada 30 días? Porque básicamente es una cuestión de que es muy complejo o muy operativo o engorroso hacerlo cada un periodo más frecuente, al menos en el mundo financiero tradicional. Pero con el dinero digital puede ser muy factible gotear cada minuto, cada hora, cada día que uno trabaja podría cobrar el sueldo. Ahora la tecnología del dinero digital lo hace posible y además lo hace programable. Esto quiere decir que es una particularidad interesante que es setear y configurar cosas que el dinero hasta entonces no se podía. Si bien es cierto que el home banking hace algunas alternativas de débito automático cada 30 días y demás, el dinero que pasa a ser programable en función de si uno hace una determinada cosa. Por ejemplo, si el alquiler no lo pagué para el día 1, automáticamente se me debite de mi billetera digital. Todavía estas funciones, tanto el dinero líquido como el dinero programable, no son tan evidentes y va a tomar varios años más hasta que estas potencialidades del dinero digital se hagan más palpables para el común de la gente. Pero estos dos son los dos grandes impactos que tiene el dinero digital. El dinero programable, como vale mencionar, es el potencial que tiene, me hace acordar mucho a la diferencia entre el fax y el email. Cuando el fax nació,
cuando nació el email, el fax ya existía, el fax como mecanismo de comunicación, estamos hablando de los 90, mediados de 1990, por ahí, en esa época. Cuando el email hace su aparición en mercados más masivos, el fax era digamos, el líder del mercado donde todo el mundo utilizaba comunicaciones por fax. De esa manera, la gente pensaba que el email era más o menos lo mismo y en realidad hubo más o menos 5 años de superposición donde más o menos había que explicar los beneficios del email versus el fax. Hoy prácticamente nadie usa el fax y está clarísimo que el email es el ganador. Lo mismo es lo que yo creo que va a pasar con el Bitcoin y con el dinero de cada uno de los países. Hay una movida que es mucho más invisible, que es, fuimos de la Internet de los datos, una gran red de computadoras conectadas que conocemos como el Internet, pero es basado en datos, donde uno podía mandar información, por ejemplo archivos, PDF, música y demás, y ahora nos movemos o evolucionamos al Internet del valor, donde podemos transferir dinero y podemos transferir algo tangible de que valga algo. Si nosotros estamos conectados físicamente en el mismo lugar, yo te puedo transferir dinero, valor, porque podemos hacer un pase de manos. Pero si la persona está a 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, ya se hace muy complicado sin tener que utilizar intermediarios y hacerlo en tiempo real es mucho más complicado. Por eso estamos hablando de que esta tecnología del dinero digital impacta de manera directa al mercado financiero, como pueden ser los bancos, y hay trillones de dólares que pueden ser disrumpidos con esta nueva tecnología. Por eso es mi convencimiento de que estamos hablando de que tiene un potencial Bitcoin y las criptomonedas de ser 50 veces más grandes que lo que fue Internet. Internet impactó en forma directa a los medios de comunicación, las publicaciones, la publicidad online y la publicidad en general. Pero estamos hablando ahora de que esto puede impactar directamente a los bancos y al mercado financiero en general, que mueven trillones y trillones de dólares. ¿Cómo puede impactar a los bancos? Y hay una estadística que dice que dentro de 4 años, 1 de cada 4 pesos o cada 4 dólares que existen en circulación ya van a ser digitales. Entonces, si los bancos solamente siguen administrando el dinero fiduciario, el dinero de los países, van a dejar de participar, se quedan afuera de una tecnología que es muy revolucionaria, como puede ser el tema del dinero digital. Entonces acá, para tener una idea, en este slide lo que se puede ver es que el dinero representa más o menos 15 trillones de dólares. Estamos hablando del dinero de todos los dineros de todos los países, pero lo que hay más abajo de eso son los bonos, los commodities, los stocks y un montón de otras cosas que se emiten como elementos financieros, que estamos hablando de un mercado de 100 trillones de dólares, por lo cual no es descabellado pensar que un Bitcoin pueda llegar a valer $1 millón quizá en 10 años. ¿Cómo empezó todo? En el 2008, para quienes por ahí no lo tengan tan fresco, en el 2008 hubo una crisis financiera muy grande en Estados Unidos que fue conocido como el tema de la subprime, donde había una baja tasa, cobraban una tasa muy baja por préstamo, era muy fácil obtener un préstamo, entonces la gente compraba casas y se hipotecaban mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Hubo como encontraron un agujero medio legal las instituciones financieras basado en una regulación muy laxa, y el problema fue que si de repente el mercado inmobiliario empezaba a caer, no tenías el suficiente equity en la casa y perdías el dinero, que perdías tu hogar, que fue lo que le pasó a 2 millones de personas en Estados Unidos que perdieron su hogar. Entonces, si vemos en perspectiva, bajaron aproximadamente el 30%, el promedio de las casas en Estados Unidos bajó el 30% en un periodo muy corto de tiempo, en un par de años, y las acciones bajaron 45%. Eso generó problema social muy muy grande, y en este marco fue el caldo de cultivo para que nazca el Bitcoin, porque en definitiva ahí nos dimos cuenta que había mucha centralización. La gente dijo, bueno, ¿en quién confío? ¿En los gobiernos? ¿Confío en los bancos? ¿En quién termino confiando? Hubo escándalos de compañías financieras muy grandes que fueron muy conocidos. En el caso de Wells Fargo hubo creo que 600.000 créditos que se emitieron a gente que no lo había pedido, pero porque los empleados del banco cobraban bonus y gestionaban unos préstamos, un escándalo, extremadamente ilegal todo, pero básicamente la gente del banco salió ilesa de todo este tipo de actividades ilegales, claramente. En Argentina tuvimos un caso muy particular, que hubo un corralito donde en el año 2001 básicamente el gobierno se quedó con el dinero que la gente tenía en los bancos. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Confiamos en los bancos? ¿Confiamos en los gobiernos? Los gobiernos estamos acostumbrados a la devaluación, a la impresión ilimitada de dinero. En Argentina particularmente es muy caso que permanentemente se evalúa, igual que muchas otras monedas de Latinoamérica, y eso es la pregunta que se hace la gente, es en quién confiamos finalmente. Entonces, si vemos en perspectiva, hubo 20 de los 164 países que no tuvieron inflación en el último año. En Estados Unidos, básicamente uno asume que es una inflación muy baja, el 2% anual, pero eso en 25 años significa que perdiste el 50% del poder adquisitivo.
Y si lo miramos en perspectiva global, desde el año 1933 no hubo un solo año que a nivel global hubiera deflación, siempre hubo inflación, es decir, que los países emiten dinero y eso hace que el dinero que tengas en tu cuenta bancaria o en tu bolsillo cada vez valga menos. Entonces, nace una moneda que era una moneda que no era controlada por nadie, que no era controlada por ningún gobierno, y es el dinero de la gente, en una manera donde la confianza está automatizada, una confianza en alguien tercero, en un código de computación, en matemática, y eso fue algo extremadamente revolucionario. El dinero digital, hubo intentos de dinero digital un tiempo antes, pero ahora en 2008 Bitcoin logró poner juntos tres cosas muy fundamentales que debían estar necesariamente creadas antes. Una es una red peer-to-peer, o sea, una red de computadoras interconectadas entre sí. Además, un elemento de criptografía donde tenés una clave privada y una clave pública que se interrelacionan en forma directa para poder generar la privacidad criptográfica. Y punto 3, un mecanismo de consenso para validar transacciones. Imagínate si estamos trabajando de un sistema global financiero donde no hay un ente que regule o que de alguna manera valide las transacciones. ¿Cómo lo hacemos? Se puede hacer de una manera descentralizada gracias a un montón de computadoras participando como nodos y buscando cuál es la computadora que resuelve un acertijo matemático. No quisiera ahondar tanto en profundidad en esta temática, pero sí lo que es fundamental es que el año 2008 va a haber un antes y un después en la historia financiera del mundo. Tan es así que Bitcoin hoy tiene un valor agregado de más o menos 200 billones de dólares, 200 mil millones de dólares, y no ha sido hackeado en estos 10 años de existencia. Eso dice un montón y no es porque falta de deseo de los hackers de poder acceder a esa tecnología para poder manejar ese dinero, sino que la tecnología es extremadamente inhackeable. Cuando nació el automóvil, allá por el año 1900, hoy uno con perspectiva pensaría que fue recibido con aclamaciones. Nada de eso. La gente se reía acerca de los autos. Claro, no existían los semáforos, no existían las estaciones de servicio y no existían las carreteras, porque era básicamente caballos andando por las calles. Entonces, la gente se reía cuando veían esos aparatos que hacían mucho ruido, que iban muy lento, que no llegaban muy lejos porque no tenían estación de servicio y que se tornó un poco más caótico cuando empezaron a acceder otros autos, porque ¿quién pasa primero? No tenía manera de conseguir gasolina y no había control ahí, las rutas eran muy difíciles, era fácil quedarse empantanados, como podemos ver acá en el slide. Básicamente los bancos quieren protegerse, quieren defenderse de esta inminente amenaza, porque ellos quieren básicamente defender sus profit, ¿no? Sus ganancias, que son extremadamente altas, pero tienen un alto costo para la sociedad donde mucha gente queda excluida. Estamos hablando de 2.000 millones de personas que quedan excluidas y quedan relegadas a la economía informal. Probablemente en nuestros países en Latinoamérica lo veamos a diario, donde mucha gente no tenga acceso a tener su cuenta bancaria, mucho menos a tener una línea de crédito, no tienen acceso a una cuenta bancaria porque o no tienen dinero, o no tienen identidad, o no tienen los requisitos necesarios para poder acceder al dinero. Entonces están totalmente relegados a la economía informal. De esta manera es muy difícil que la persona pueda evolucionar en su economía. Mientras tanto, hay 4 bancos dentro de los Fortune 500, que son las 500 compañías más grandes del mundo. Hay 4 de los 10 que más dinero ganan por año, que son bancos. 4 de los top 10 que más dinero ganan de la Fortune 500 son bancos. Y no es descabellado ver bancos que ganan 20.000 millones de dólares por año. Claro, cuando consideras que cobran unos fees altísimos, por ejemplo, solo en Estados Unidos ganaron 15.000 millones de dólares por cheques rebotados y por giros en descubierto. Solo de eso, solo en ese mercado te das cuenta que los números son extremadamente altos y los bancos ganan demasiado dinero por manejar un poco o por tener nuestro dinero. Pero no lo podemos usar los fines de semana, es muy difícil que una transferencia bancaria a la otra parte del mundo llegue rápido, a un costo altísimo. Y ese tipo de cosas estamos viendo que las criptomonedas impactan directamente. Otras cosas de los bancos, sus horas de operaciones, que son 5 o 6 horas por día, está prácticamente la mayoría del tiempo cerrado, no atienden los domingos, no puedo hacer un envío de una transferencia bancaria. Si lo hago tengo que esperar que una persona el lunes, que no sea feriado, apriete un botón y el dinero salga. Si quiero tener un montón de cash en el bolsillo en este momento es muy complicado sacarlo por los cajeros automáticos o ir al banco, es complejo toda esa transacción. Siento que no soy dueño de mi dinero, del dinero que gané con el sudor de mi frente. Y acá se hace un quiebre de paradigma muy importante, donde in God we trust, como dicen los billetes de dólares de Estados Unidos, o el de 100, versus in code we trust, en código matemático, en código aritmético, en logarítmico, en la fuerza de la matemática para regir una criptomoneda que es la que está rigiendo todas hoy, como es el Bitcoin.
Estoy convencido de que Bitcoin va a lograr quebrar la hegemonía del dinero tradicional. No que lo va a reemplazar, pero lo va a quebrar en términos de ser más relevante. Los bancos van a continuar existiendo, el dinero nacional va a seguir existiendo, pero va a ser mucho menos relevante. La gente va a querer pasarse el dinero criptográfico. Estamos hablando de 5, 10, 15, 20 años para adelante. Creo que vamos a ganar la batalla cuando Bitcoin llegue a más o menos $500.000 por unidad, donde el valor total de los Bitcoins sean 8 trillones de dólares, que es superar al oro. En ese momento va a ser líquido ya. Como me preguntaba un amigo, bueno, pero cuando el Bitcoin llegue, como decís vos, a $500.000, ¿cómo lo hago líquido? Lo que le estaba preguntando es, ¿cómo hago para transferirlo a dólares, para poder comprarme una casa, para comprarme un auto o una moto? Yo le decía, sí, cuando el Bitcoin llegue a valer $500.000 cada uno, ya va a ser líquido. Ya la contraparte te va a aceptar Bitcoin. Es más, va a ser el mecanismo de pago preferido por la contraparte para venderte un departamento, para venderte un auto, para venderte una moto. Estoy haciendo futurología. Suena muy lejos todavía esto que estoy diciendo. Me hace acordar a cuando en el 96 yo decía, va a haber 100 millones de personas en el mundo que van a tener email, y en ese momento era muy difícil de creer. Terminé quedando extremadamente corto con la predicción. El precio del Bitcoin hoy no es relevante. Lo que está en juego acá es si se convierte en el sistema operativo del dinero, en la plataforma, en el protocolo del dinero que van a utilizar nuestros hijos. Nosotros estamos acostumbrados a usar el email, que tiene un SMTP como protocolo por debajo. Nadie sabe ni que existe, muy poca gente sabe que existe, pero todos los emails que se envían utilizando el sistema SMTP de protocolo. Bueno, Bitcoin acá está planteando cuál va a ser el protocolo del dinero al futuro. Vamos a necesitar los bancos como están. Si yo puedo tener mi banco en la palma de mi mano en un teléfono celular, ¿nuestros hijos van a preferir ir a un banco, hacer una cola, esperar, pagar para tener el derecho de acceso, o van a preferir tener algo en digital? Y eso es lo que está en juego verdaderamente acá, por lo cual no es tan importante cuánto vale un Bitcoin hoy, sino lo que está en juego a largo plazo. Eso es, para redondear, un primer concepto, un primer pantallazo, una primera aproximación a lo que es el tema de las criptomonedas. En el segundo video de entrenamiento vamos a profundizar aún más en eso.